Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la experiencia Aliento de Vida. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Reciban un cordial saludo de nuestra pastora Ana María Salinas. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Y analizando eh, estos dos versículos, vamos a ver algunas características en las cuales eh, eh, Dios obra a través de sus hijos. Para que Dios obre a través de sus hijos, vamos a ver tres características. ¿Cuál puede haber más? Pero hoy quiero enfocarme en estas tres características en las cuales Dios puede obrar a través de ti. La primera característica la encontramos en el contexto, en el capítulo 1 del libro de Ezequiel, versículo 28, la segunda parte. Dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. El profeta Ezequiel acababa de tener una visión de parte de Dios. Dice, y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Que la primera característica que podemos ver aquí para que Dios obre en sus hijos es adoración. El profeta dice, me postré sobre mi rostro y oí al que me hablaba. Acababa él de tener una visión. Eso lo llevó al profeta a postrarse delante de Dios, adorar a Dios, rendir su corazón a Dios. Y escuchó al que le hablaba, oyó una voz. Adorar a Dios, primer característica, adore a Dios. Usted ya cree en Jesús, cree que a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, sus pecados fueron perdonados, que Dios le ha salvado, pero usted tiene un propósito aquí en la vida. Adore a Dios. Y ahora sí, en el capítulo 2, versículo 1 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Levántate. Lo que Dios está diciendo en esta hora es, levántate. Estamos en el 2023, ya está por terminar el primer mes. ¿Qué es lo que estás haciendo para Dios? ¿Estás en la misma en la misma zona de confort o estás incomodándote y estás yendo más hacia adelante, estás avanzando? Adoración te va a llevar a obedecer a Dios. Aquí dice, oí la voz de uno que me hablaba, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Levántate, levántate, ponte sobre tus pies. Si usted recuerda en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo cuando está redactando su conversión, eh, cuando él está relatando su conversión, defendiéndose ante el rey Agripa, en Hechos 26, 16, versículo 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le está relatando su conversión, pero el versículo 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. Son palabras de Jesús, se las dijo a Pablo, pero levántate,
ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Levántate y ponte sobre tus pies. Tal vez sería bueno captar este concepto. ¿Qué significa levantarse? ¿Qué significa ponerse sobre sus pies? Es despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Créele a Dios. Tal vez tú estarás diciendo, sí, yo tengo fe en Dios, pero créele a Dios. Camina en esa fe. ¿Qué tan importante es obedecer a Dios? ¿Qué es lo que te está hablando Dios en esta hora? Levántate, ponte sobre tus pies. Primer característica, adoración. La adoración te va a llevar a ti, te va a llevar a que Dios hable a tu vida. Y cuando Dios habla a tu vida, es importante obedecer. Es como decir, ya ponte las pilas. Yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo llevas de cristiano? ¿Cuánto tiempo llevas congregándote, asistiendo a una reunión como iglesia y nada más estar escuchando la palabra, siendo alimentado? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y tú estarás escuchando de guerras, rumores de guerras, enfermedades, pandemias, pestilencia, etcétera. Y todo esto te va a llevar a creer que el tiempo está cerca. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Escucha al que te habla. Escucha la voz de Dios. Escucha su palabra. El profeta, cuando vio una visión, se postró sobre su rostro. No se podía sostener ante la presencia de Dios. Se postró sobre su rostro y comenzó a adorar a Dios. Y fue cuando él escuchó la voz del que le hablaba y le dijo, hijo de hombre, levántate, ponte sobre tus pies. Y cuando él obedece, aquí podemos ver que dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba, serás afirmado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo afirmará tu llamado, el Espíritu Santo afirmará tu ministerio, pero es necesario que adores a Dios, es necesario que te levantes, te pongas sobre tus pies, te pongas las pilas. Recuerde cuando Jesús se le aparece a sus discípulos y les dice, es necesario que yo vaya para que el Padre envíe al Consolador, al Espíritu Santo. Y también termina diciéndoles, quedaos en Jerusalén hasta que sean embestidos. Quedaos en Jerusalén. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, seréis afirmados. Recibiréis poder y me seréis testigos
en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, serás afirmado para ser testigo. Levántate, ponte sobre tus pies. Al apóstol Pablo le dijo, porque yo te he enviado librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora yo te envío para que abra sus ojos. Tú no vas a abrir los ojos de nadie. El Espíritu de Dios a través de ti estará convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios hará la obra, pero es importante obedecer. El Espíritu de Dios hará la obra, pero es importante que tú te levantes para que el Espíritu afirme tus pasos, afirme tus pies. Yo quisiera preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas de conocer a Dios? Y desde que le has conocido hasta el día de hoy, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho para Él? No nada más es que compartas de su palabra, dice su palabra, id y haced discípulos. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero también dice, id y haced discípulos. ¿Qué es lo que has hecho hasta el día de hoy? Si no sabes cómo hacerle, qué tienes que hacer, toma tiempo, ora a Dios y espera hasta escucharlo. Espera a que Él te hable. Porque cuando Él te hable, Él te va a afirmar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si no has sido lleno del Espíritu Santo, ora a Dios. Dile, necesito yo sentir tu presencia. Lléname con tu Espíritu, lléname con tu presencia, lléname con tu poder. Para ser testigo, para compartir de ti. Es importante comprender que si Dios está llamando a tu vida, cada efecto trae una causa. Y si Dios te ha dado una palabra de bendición, de prosperidad, hay una causa para que esa palabra se cumpla. Adora a Dios. Levántate, ponte sobre tus pies para que escuches al que te habla. En ese momento el Espíritu, dice la Escritura, entró en Ezequiel y le afirmó sobre sus pies. Adora a Dios, obedece a Dios, espera a recibir ese poder, espera en Dios, anhela, ora a Dios, dile, no puedo con mis propias fuerzas, porque no es por tu fuerza, sino es con el Espíritu Santo, dice el Señor. No es con espada, no es con ejército, sino es con su Espíritu.
Te voy a invitar que cierres tus ojos un momento y medita en esta reflexión, en el llamamiento de Ezequiel. Hay estas tres características importantes para su llamamiento. Él adoró a Dios, él obedeció a Dios y el Espíritu entró en él y el Espíritu le afirmó sus pies. El Espíritu afirma tus pasos. Si tú no has sido lleno del Espíritu en esta hora, solamente pídele a Dios. Adora a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, en este año 2023, queremos ser embestidos de tu poder, Padre. Que tu gloria se manifieste a través de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu Espíritu entre en sus vidas, les fortalezca, les envista de poder, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, papá. Obedeciendo a la voz de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios le bendiga. Recuerde dejar algún comentario. Comparta este video con sus amigos, familiares. Recuerde, adore a Dios. Obedezca su palabra. Espere a ser embestido de su poder. Que el Espíritu Santo, el Consolador, esté con usted todos los días. No lo entristezca con sus actitudes, con sus acciones. Dios le bendiga.